Usted también dio decenas de conferencias y varias sobre el tema de las sociedades offshore. Me llamó la atención una de ellas que tituló Sociedades Pantalla y Fraude Offshore. ¿Cuál es su opinión sobre lo que revelaron los Panama Papers? Bueno, ahí se puso en evidencia la actividad de un estudio jurídico en Panamá, que bueno, se llama Panama Papers, pero en realidad debería ser Mossack, creo que se llamaba Papers, ¿no? De que se Probablemente dedicaba, ese estudio debe representar a lo mejor la mitad de las sociedades, que debe haber un punto... tenía una gran producción de sociedades offshore, que muchas veces en mi desempeño fiscal general advertí sobre que una sociedad offshore, que justamente se llama offshore porque el país que las crea no permite que actúen en su territorio, por eso es offshore. Imagínense que eso solo ya nos indica que no es un instrumento adecuado para el bienestar económico, sino que es más bien un instrumento para defraudar, para ocultar, porque la finalidad principal es ocultar el beneficiario de los negocios que se realizan. ¿Por qué? Porque estas sociedades se caracterizan por tener una mínima base documental, un papel firmado por un representante, a veces es el único sustrato material incluso de la sociedad. Y esos representantes, cuando se ha investigado, en muchos casos se ha encontrado que son personas indigentes o de mucha edad, o como pasó con la discoteca República de Cromañón, que estaba a nombre de una offshore, el inmueble, Nueva Sarelux era el offshore, que cuando fueron a buscar al representante era un ciudadano uruguayo, jubilado, que hacía changas, y él dijo, yo fui a la escribanía, firmé y me retiré, y no conocía absolutamente nada del negocio. O sea, buscan personas que por su edad o por situación social están como al margen de una persecución penal o o patrimonial. directamente acciones innominadas. Empresas que no tenían la obligación de develar quién era el propietario porque simplemente era un papel que se Es que mostraba. exacto, las acciones son siempre al portador. Incluso recuerdo otro caso, que era Compañía General de Combustibles, vinculado también a un banco offshore, que cuando los acreedores... La empresa Compañía de Soldati. General de Combustibles, no, me Ah, confundía, la empresa de ah, Soldati, no, tenía un nombre, Compañía General de Negocios, que estaba vinculado, era una financiera que funcionaba como una especie de cueva en un banco, y digamos la sede central era un banco offshore en Caimán. Cuando fueron los acreedores argentinos que habían perdido 600 millones de dólares sus ahorros, centenares de argentinos que habían confiado en esa financiera que tenía un local acá, invirtieron en Caimán pensando que ahí los ponían a salvo de las vicisitudes del mercado local. argentino, de los cambios de cotización de la moneda. Se encontraron cuando fueron a ver el banco que era una casilla de correos. Eso era todo el sustrato material de un banco offshore. Entonces, son sociedades creadas para ocultar algo. Eso hace que si alguien quiere desarrollar una actividad económica en el país, un argentino, va ahí a la El calle Paseo IGJ. Colón, al IGJ, y constituye una sociedad. Ahora, si invierte sumas mayores en una sociedad que esté en el exterior, que no se sepa quiénes son los accionistas, que tampoco se sabe quiénes son los directivos, en una jurisdicción Sí, de una de casilla de nula correo que usted dice. exigencia en cuanto a transparencia contable. Bueno, es que algo tienen que ocultar. Ahora, quizás los de los Panama Papers iba para hacer un poco también de didáctica, porque también es cierto de que empresas como la Coca-Cola, las principales empresas de la Argentina, están todas en algún paraíso fiscal, pero que hay una diferencia probablemente entre una empresa que tiene una holding en un paraíso fiscal porque actúa en varios países y necesita tener una holding que centralice actividades de distintos países, a que sean acciones innominadas de un jubilado. Es decir, me parece que sería también útil marcar la diferencia entre que hay una función que podríamos decir lógica y normal de las offshore y su degradación y haberlo convertido en otra cosa, como lo que usted contaba, ¿no? Sí, exacto. Lo que pasa es que esa economía que empezó siendo
totalmente ilegítima para ocultar ganancias de enriquecimiento ilícito de funcionarios, de grandes capos narcos, empezó a estar muy relacionada con la economía legítima. Y por eso sigue habiendo 100 paraísos fiscales, muchos de ellos dependen de Estados Unidos, de Gran Bretaña, son protectorados o islas que tienen una cobertura, porque separar la economía legítima de la ilegítima hoy es muy difícil. Esto se fue degenerando y haciendo que el uso de sociedades que sí ocultan al beneficiario, que sí muchas veces están utilizadas como fraude para el fraude fiscal, fueron utilizadas también para otro tipo de negocios o estructuras empresarias que no tenían exactamente un objeto ilegal. Claro, la pregunta es, las empresas que actúan en distintos países y necesitan obviamente tener un lugar que sea la holding de distintas empresas de distintos países y colocan su nombre de manera correcta y pagan los impuestos en los países en los que tienen las empresas operativas, en ese caso que se comprende que elijan un lugar donde no tengan que volver a pagar impuestos para tener su holding. Digo, para tratar de explicarle al lector que no confunda una cosa con la otra. Pero tampoco hay que confundirse que ese argumento de evitar la doble tributación también muchas veces es decir, se soluciona con acuerdos entre los países para evitar la doble tributación. Que no todo Entonces, lo que fue en principio una herramienta para evitar ese doble pago, terminó siendo una herramienta utilizada para defraudar a la familia, a los trabajadores, para burlar la regla más básica del derecho patrimonial y de la responsabilidad, es que uno debe responder por sus obligaciones o el daño que hace con el patrimonio.